Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el jueves de la semana primera del tiempo ordinario. Seguimos este recorrido por el libro de Samuel y en general todos estos textos del Antiguo Testamento nos muestran un poco esa historia de salvación y cómo es Dios quien actúa la historia misma de la salvación y a veces por caminos incluso paradójicos, que nos parecería que no hay absolutamente ninguna presencia de Dios. Vamos entonces a adentrarnos en esta liturgia de la palabra que es bien hermosa y que como siempre pues, nos va dejando elementos para estar siempre construyendo nuestra vida cristiana, ¿no? Ahora bien, hoy se nos relata una batalla, esta batalla que, bueno, probablemente perdieron los israelitas en uno de sus tantos episodios de combate con los filisteos. Debió ser, tal y como se describe allí, una auténtica bancarrota para el pueblo de Israel. Perdieron muchos hombres, murieron los hijos, incluso fuertísimo esto, los hijos del sacerdote Elí, y encima les fue capturada nada más y nada menos, y esto es muy importante, una de las cosas más significativas para el pueblo que era el Arca de la Alianza. ¿Qué era este Arca de la Alianza? En realidad, miren, como objeto, en realidad el arca era un cofrecito que contenía las palabras principales de la alianza y que estaba cubierto con una tapadera de oro y las imágenes de unos querubines. Esto era para los israelitas todo durante el periodo nómada del desierto. Ellos cargaban con esa arca de la alianza que recuerda esa alianza a través del decálogo que se hizo con Dios. Eh, Era su gran tesoro, era uno de los símbolos, o el símbolo más bien por excelencia, de la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso fue y se consideró el mayor desastre porque habían puesto su confianza en el arca. Desde mientras tuvieran el arca, las cosas irían bien. El libro de Samuel, vamos a recordar también en unas páginas que no leemos en esta selección, interpreta que esa derrota, que ese, que esa, que ese atroz acontecimiento que dejó tantas familias enlutadas, se debió y la interpretó como un castigo de Dios por los pecados de los hijos de Elí. Recordemos que hay toda una interpretación religiosa allí, que muchas de las consecuencias que se viven como pueblo se deben al pecado de los otros, de los dirigentes, de los propios pecados o de los padres, cosa que ya en la nueva alianza el Señor va a poner en su lugar. Con razón recordamos con el Salmo y en esta situación de silencio de Dios, es que esto parece en realidad eso, parece como un silencio de Dios. Dice, nos rechazas, nos avergüenzas, ya no sales con nuestras tropas, nos haces escarnios, qué fuerte esto, nos haces escarnio de nuestros vecinos, pero el lamento al mismo tiempo tenemos que decir que se convierte en una humilde súplica en la que se pide al Señor de una manera contrita y de una manera sincera y con un auténtico dolor en el corazón. Se le dice, redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces. ¿Por qué nos escondes tu rostro? Fíjense
una oración profundamente sentida que deberíamos también de alguna manera estar diciendo nosotros cuando experimentamos en nuestro corazón que muchas veces pasa, ¿dónde está Dios? Que no lo vemos. Hay días también para ya aplicarlo, hay días también en nuestra vida personal, familiar, de comunidad, de pueblo, en que parece que hay como un eclipse, que hay como un esconderse de Dios. A veces todo está patas arriba, todo parece que se confabula para vivir la derrota, para vivir el fracaso, ¿no? Todo lo vemos en las tinieblas y se derrumban, se van a bancarrota todas las esperanzas que habíamos alimentado. Yo creo que miren ustedes y pensemos en esos momentos específicos de la vida donde hemos vivido este tipo de situación, ¿no? Días en que también nosotros podemos rezar este salmo con esos gritos sinceros del corazón. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? ¿Por qué nos escondes tu rostro? Redímenos por tu misericordia. Qué palabras tan profundamente esperanzadoras, y cuando son puestas en el Señor con un sincero corazón, son también liberadoras, ¿no? Tal vez la culpa en que no hemos sabido es que no hemos sabido adoptar una verdadera actitud de fe. Nos puede pasar como a los miembros del pueblo de Israel que acababan de pasar, de pasar del arca al Dios que les estaba presentes y que lo sentían en ese momento ausente. Puede ser que sintamos esto. Se quedaban se quedaban en lo exterior. Esto es bien interesante. Tenían esa arquita allí donde estaba contenida la ley, pero se quedaron solo con ese aspecto exterior. Parece como si tuvieran esta arca como quizás como un amuleto de la suerte, como una póliza, como un talismán, algo mágico que los iba a liberar automáticamente de todos los peligros. Y esto pasa, pónganse a pensar en todas las cosas que a veces se usan y usan muchas personas para tener suerte o para que les vaya bien en el amor o para que tengan un trabajo o para recuperar el ser querido, en fin, tantas cosas que hay, ¿no? Entonces no daban el paso definitivamente a una actitud de fe, de escucha de Dios, de seguimiento de su alianza en la vida, ¿no? Más que servir a Dios, de alguna manera se servían de Dios. Les gustaban las ventajas de la presencia del arca, pero no les gustaban sus exigencias. Había que tener la confianza puesta en Él, había que obrar según la alianza, ¿no? Y esto también pues cuestiona y propone preguntas. ¿Nos pasa algo parecido a nosotros en nuestro aprecio de las mediaciones en la vida de la fe, ¿no? ¿Cuáles son las mediaciones? La Eucaristía, el rezo del rosario, nuestras devociones. No sucedería si identificamos demasiado nuestra fe con las cosas o con las acciones, ¿no? Con el bautismo o con una cruz. Hace algunos días hablaba con alguien que usaba una cruz de San Benito para todo. No podemos estar colgándonos una cruz de San Benito o estar esperando que cosas externas hagan lo que yo tengo que hacer. No, hay que subir actitudes, hay que pedir perdones, hay que aceptar responsabilidades, ¿no? Todos esos signos son buenos y todos esos signos tienen un significado, pero siempre que estén avalados también con una actitud. Pero bueno, el recordatorio de lo principal, el Dios que nos bendice y nos habla
y nos comunica la vida, sigue presente y sigue activo. Y luego tenemos este evangelio, en un evangelio en verdad maravilloso. Miren, se van sucediendo en el primer capítulo de Marcos diversos momentos de acciones curativas de Jesús, muchos momentos de acciones curativas de Jesús. Recordemos siempre esa clave, pasó haciendo el bien, y ese pasó haciendo el bien era un paso encontrándose, tocando, liberando, transformando. Hoy hay una escena sumamente fuerte porque nos llena también de mucha esperanza, es la escena del leproso. Nos dice que sintiendo lástima, extendió la mano y lo curó. O sea, la lepra era la peor enfermedad de su tiempo. O sea, nadie podía ni acercarse ni tocar a un leproso. Recordemos que estaban excluidos de la familia, de la sociedad. Estaban excluidos de cualquier tipo de contacto y además eran declarados impuros, pecadores. Y Jesús va por encima de esto. Jesús sí lo hace, Jesús lo toca, como protestando contra todas estas leyes de marginación. Los tocó, los hizo parte de su proyecto sanador y liberador. O sea, el evangelista presenta, por una parte, bien interesante, cómo Jesús, es bien interesante, Jesús siente compasión por estas personas que sufren. Y por otra, como es el Salvador, el que vence toda manifestación de mal, enfermedad, posesión diabólica, muerte, incluso la salvación de Dios ha llegado a nosotros. Es lo que nos va a decir Marcos, esa salvación ha llegado a nosotros y podemos experimentar muchas cosas buenas en nuestra propia vida, ¿no? El que Jesús no quiera que den a gritos esta noticia, que guardar en secreto algo tan hermoso y tan esperanzador, se debe a que la reacción de la gente en estas curaciones a veces es demasiado superficial y esto tenemos que considerarlo, querida comunidad. Él quisiera que ante todo, ante ese signo milagroso, entendieran que lo que se hace presente allí es el reinado de Dios, el reino de Dios, que Dios reina sobre la enfermedad, sobre el mal, sobre el poder del maligno. Pero miren, cada Eucaristía, y recuerden que siempre hacemos este enlace, cada Eucaristía la empezamos con un acto penitencial pidiéndole al Señor nuestra ayuda en nuestra lucha contra el mal. Y lo hemos venido diciendo todos estos días y siempre lo vamos a decir. Siempre tenemos que estar luchando contra muchas cosas. Algunas hacen parte de nuestra vida diaria y habrá que luchar con ellas, sobre todo con aquellas que hacen daño a los demás, con aquellas que destruyen el honor, aquellos que destruyen el buen nombre, aquellos que hacen daño a los otros. Pero hay algunas que son de nuestras luchas personales. En el Padre Nuestro también suplicamos al Señor y le decimos, líbranos del mal. Cuando comulgamos recordamos las palabras de Cristo, el que come este pan tiene vida, el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Siempre como que todo nos remite a que el encuentro con Cristo es un encuentro liberador. Pero hay también otro sacramento, y que lo hemos repetido en estos días también, el sacramento de la penitencia o también el de la reconciliación, en el que el Señor, a través de su ministro, nosotros, como dice también esa hermosa plegaria eucarística, nosotros pecadores, porque no somos perfectos ministros, nos sale el encuentro del Señor y nos hace partícipes cuando nos ve preparados y nos absuelve de todos nuestros males espirituales, emocionales, ¿no? La lectura de hoy, para terminar, nos invita
a que nos examinemos, sobre cómo tratamos nosotros a las personas marginadas, a los leprosos de nuestra sociedad, sea en el sentido que sea. Vamos a pensar en aquellos que consideramos impuros y cómo nos acercamos a ellos. El Señor no solo los bendecía, los tocaba, y los tocaba para esa sanación. El ejemplo de Jesús es claro. Como dice en la plegaria eucarística, Él manifestó su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. No, Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Nosotros deberíamos imitarle también. Deberíamos también, en vez de juzgar, en vez de caer en la condena que aplasta en nosotros ese germen de misericordia que Dios quiere, orar unos por otros, orar por nuestra propia conversión, orar por la conversión de los corazones de los hombres y de mujeres que hacen daño en el mundo y a todas las personas. Pidámosle al Señor que libere también nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida de aquella lepra, de aquello que nos afea en nuestra vida interior o en nuestra vida exterior. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.